Hoy el tema me gusta. Y ahora en el almuerzo compartía con Marcelita que la primera impresión que yo tengo de la Torre de Babel, que va a ser el tema de hoy, es cuando tenía, ¿qué? 3, 4 años y nos mostraban una lámina, una filmina, dibujo. Y entonces lo que recuerdo es que era una torre circular altísima y unas nubes como en la mitad blancas y al lado eran unas nubes negras. Pero ¿sabe qué es lo que nunca se me podrá borrar de mi mente? Que dentro de esas nubes blancas estaba en suspensión el Padre Creador, una figura con chivera, con túnicas blancas, y entonces se le queda a uno que la Torre de Babel realmente llegó al cielo, porque en el cielo está el Señor, y entonces uno dice, tras de las nubes está el cielo. Eso es lo que uno tiene, y yo sé que ustedes tienen también una serie de fijaciones fotográficas o de conceptos sobre la Torre de Babel, y es lo que vamos a charlar hoy con los compañeros. Cada uno ha estudiado, ha tenido experiencias, ha tenido enseñanzas, ha recibido enseñanzas de la Torre de Babel. Y voy a cederle la palabra al pastor Daniel para que él, como pastor, nos explique qué realmente tiene en su mente de la Torre de Babel, por qué se hizo la Torre de Babel, cuál era el propósito, qué ocurrió con la Torre de Babel y qué enseñanza nos deja este tema de la Torre de Babel. Pastor. Bueno, ya que empezó el doctor con varias preguntas, yo también quisiera añadir a otras preguntas que no sabemos si todas se respondan, pero sí es muy bueno tenerlas en cuenta para estudiar. Por ejemplo, ¿quiénes estaban construyendo? Otra, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué había en sus corazones? Entonces, miremos algo. Pensaría, doctor, que esta parte bíblica, esta enseñanza bíblica, es un ejemplo de cómo el hombre sí puede construir, puede edificar sin Dios. Pero cuando lo hace sin Él, esa construcción no permanece, porque tanto la forma como lo hace, el cómo lo hace y las intenciones de su corazón, pues van a revelar realmente lo que ellos querían y en lo que están haciendo, y eso va a alejarlos de Dios. Entonces, Algo interesante, pastor, no quiero dejar pasar esa inquietud. El pastor dice, el hombre sí puede construir torres y puede construir ciudades. Entonces, ¿qué fue lo que falló acá en la construcción de esa torre? que lo hizo sin Dios. Entonces, ¿Lo por hizo eso sin Dios? dice, porque la mente del ser humano, y hoy lo vamos a comprobar y vamos a estudiar un poquito, la mente del ser humano está corrupta sin Dios, no tiene luz. El hombre, alejado de Dios, actúa con sus propias convicciones, su propia voluntad, y como nuestras convicciones y voluntades son erradas al estar separados de Dios, pues lo preciso es que el producto se hace errado y se hace mal y peor, Por los fuera frutos los de conocerán. Dios, o sea que es algo humano. Marcelita, ¿usted qué nos cuenta sobre la Torre de Babel? Usted fue profesora de la iglesia infantil, de tal manera que háganos, ¿cómo era que se llamaba ya? La La escuela. dinámica, el día, no, eso tenía otro nombre. Bueno, la ilustración. Sí, bueno, para poner a nuestros oyentes, porque no podemos dar por sentado que todos conocen la historia, que todos son cristianos. Por supuesto, hay mucha gente que seguramente está escuchando la emisora por primera vez o que la escuchan porque les da tranquilidad, les trae paz. Entonces, la Torre de Babel, este pasaje está allí en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 de la palabra de Dios. Allí se narra todo lo que aconteció con la Torre de Babel y de qué es. Entonces, como lo decía el pastor, como lo decía el doctor Juan, pues precisamente fue una construcción que hicieron los hombres de ese entonces, pero pues era una torre muy alta y lo que ellos pretendían pues precisamente era estar sin Dios, como decir, hagámonos un lugar en el que pues nosotros mismos nos gobernemos y hacerlo lejos de Dios. Pero yo quiero poner en contexto también a los oyentes de que recordemos en qué momento y en qué escenario se dio esta construcción. Recordemos que habíamos hablado del diluvio,
que hubo una destrucción total de la humanidad y que solamente sobrevivieron Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. Así que la tierra volvió a poblarse con esta familia. Y al poblarse, al multiplicarse, pues obviamente pues también la maldad se empezó también a multiplicar y pues muchos de ellos empezaron a hacer lo que les parecía y a hacer las cosas a su manera y pues de entre ellos surgió un líder llamado Nimrod, que era un cazador y que pues obviamente por sus habilidades y demás pues fue cogiendo, pues digamos que fue como sobresaliendo entre ese pueblo que estaba en ese momento. Y pues ustedes saben lo que pasa a veces cuando estamos lejos de Dios y recibimos muchos halagos, pues bueno, viene el orgullo, la soberbia y a creernos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y desplazamos a Dios. ¿Ese fue el primer Nimrod Sí. tildado o el adjetivo es el primer poderoso en la tierra? Sí, señor. Y mire que lo que estaban hablando del primer hombre, de Nimrod, del primer poderoso, del primer líder, como el primer emperador, llamemos así, en Génesis 11, versículo 4 dice, y considero que aquí está como el centro, ¿no?, de todo lo que vamos a hablar hoy. Dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Cuál era el propósito, amigo oyente, de construir una torre? Para hacerse, y mírese, hacerse es posesivo plural, para hacerse en ellos famosos. Oye, que dijera o que hubieran hecho lo contrario, para darle la gloria a Dios. Y ahí es donde considero que puede estar precisamente la soberbia y el orgullo humano al construir esa torre, pastor. Es que Génesis 6.5, pues gracias a Dios por lo que está hablando la doctora también, que dice que en Génesis 6.5 todo designio de los pensamientos del corazón de ellos de continuo era solamente el mal. ¿Eso qué me confirma a mí? Que hay un contraste de pensamiento, hay otra mentalidad, y está, por ejemplo, en Salmo 25.14, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le teme, y a ellos les hará conocer su pacto. O sea que está hablando de una forma de pensamiento que viene de Dios. 1 Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué nos está indicando las Escrituras? Que hay una mentalidad, hay una forma de pensar, una cosmovisión. Hay algo que tiene el ser humano y es que va construyendo un sistema de valores, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero se ha llegado a llamar hoy en día, por ejemplo, no es el único porque hay más, el humanismo. Y eso era muy parecido a lo que estaba pasando con la Torre de Babel. El humanismo, decía el pastor Daniel, como una de las características fundamentales dentro de la posmodernidad hoy, ocurrió también con el texto que leía el pastor en la época de los apóstoles, pero ocurrió de igual manera en la época de la construcción de la torre. Es decir, allí había un propósito. Dice el texto, hacernos famosos o hacer un nombre, es decir, construir a un líder, construir a un emperador, construir a un rey, construir a un personaje que los ojos del pueblo estuvieran en él. Y de esa manera es que se apartaron precisamente de lo que ellos habían aprendido desde Adán y Eva para acá, las promesas de Dios, la obediencia, el andar con Dios, el andar en fe, y fue lo que los constructores de la Torre de Babel se apartaron. Marcela. Sí, sin duda esta parte es muy importante porque es realmente pues también como conocer un poquito más y poder entre todos como juntar esos conceptos que tenemos, pero que a la final todos coincidimos en que acá hay una cuestión y es de querer, de superioridad y autosuficiencia, ¿sí? Entonces, cuando ellos dicen, como bien resaltaba el doctor Juan de Jesús, esos adjetivos, ¿cierto? De edifiquemos,
Y así, o sea, como que ellos tenían, bueno, dice, para evitar ser dispersados por la tierra, pero es que recordemos que precisamente el plan de Dios fue que se multiplicaran y sofusgaran la tierra, o sea, no era para que se quedaran en un solo lugar, no era para que, o sea, fuese a su manera, sino a la manera de Dios. Además, ellos dicen que construyamos hasta el cielo, o sea, era una cosa, pues, además que nosotros sabemos que el cielo es infinito, no sabemos, pues, realmente, ¿cierto? Algo que decía Juan de esa imagen, uno cree que las nubes y que hasta ahí llega, pero cuando uno va en avión, uno dice, oiga, no, esta vaina, o sea, no tiene, Dios mío. Entonces, imagínense, entonces por eso dice ahí en el versículo más adelante que el Señor vio la ciudad y pues o sea, vemos, sí, Él, y ahí está la Trinidad. Porque, o sea, si ellos quieren hacer eso, ya después, ¿quién los va a controlar? ¿Sí? O sea, ¿quién va a decirle a esta gente? No, ¿por qué? Porque se creen autosuficientes. Entonces, acá yo creo que más allá de que Dios no quiera, o sea, no es que Dios no quiera que nosotros seamos prósperos, construyamos, y al contrario, o sea, Él nos dio esa administración, pero el punto es lo que La motiva. intención. La intención. Tú lo dijiste muy claro, Marcela, y es bueno resaltarlo, la autosuficiencia. La autosuficiencia, ¿qué es lo que lleva al hombre? A dos cosas tremendas. Una, el orgullo, yo, y la otra, la soberbia, es decir, que podemos ser iguales o podemos ser más que Dios. Y esos dos puntos, orgullo y soberbia, es lo que hicieron los constructores de la Torre de Babel, porque por el orgullo y la soberbia se apartaron realmente de los planes que Dios había dado desde la creación para su pueblo. Y es algo más. Los tres hijos de Noé se ubicaron en territorios muy distintos. Si ustedes examinan un mapa, va a ver que Jafet se ubicó prácticamente en el norte del mar Mediterráneo y en la parte del mar Caspio, esa es la parte norte. Sem se ubicó en lo que hoy es tierra de Jerusalén, la tierra de los cananeos, es decir, lo que es la Galilea y lo que es la Judea. En cambio, Can se ubicó en la franja de los Cananitas, hoy la franja de Gaza, la parte norte de Egipto, es decir, todo lo que es realmente Egipto y Etiopía. Como dijimos al comienzo, amigo oyente, sobre la Torre de Babel hay cantidad de literatura. Por ejemplo, se dice que el primer modelo de ciudad fue Ur de los Caldeos, Ur, o sea, la Babilonia. Y se dice que los babilónicos, que se apartaron de Dios, hacían sus edificios que se llamaban los sigurat. Sigurat. Y el sigurat, según la historia, son unos edificios en forma de pirámide escalonada, incluso con rampas, que dicen los historiadores que podían llegar a 90 metros de altura. Y que en la parte alta, en la cúspide de ese sigurat, ahí estaba el lugar en donde adoraban a sus dioses. ¿Y cuál era la diosa de los caldeos? Era esta diosa llamada, se me escapa, ayúdeme, pastor. Semira, ¿no es? No, esta diosa se llamaba Marduk. 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 Es que toca regresar el cassette para... Marduk. Ese dios era politeísta, tenía otros dioses, y entonces la gente, en lugar de adorar al Dios verdadero, hizo ese edificio para, en el Sigurat, adorar a Marduk. Al relacionarlo con la torre de la que habla la Biblia, es posible que estos hijos o descendientes de Sem o de Caín hicieron eso fue para adorar el Dios de ellos, pero no el Dios verdadero. Pastor Daniel. Yo quisiera, doctor Juan, continuar con el punto que plantea la doctora la doctora Marcelita. Y es esto, Salmo, sí, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables.
En el otro versículo dice, para ver si Dios mira a la tierra para ver si había alguien entendido que haga lo correcto, pero se han corrompido. En el versículo 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Y pues por eso quiero tomar lo que la doctora está hablando sobre la autosuficiencia, esa altivez con la cual le dicen a Dios, no queremos hacer las cosas a tu manera. Y es esto, esa forma de pensamiento, esa cosmovisión ateísta, humanista, carnal también, muy egoísta, ¿de dónde surge? Miremos una cosa, cuando tú miras, amado oyente, las escrituras, ¿qué es lo que nos está indicando la Torre de Babel? Que ellos no solamente estaban construyendo desde el punto de vista físico, una construcción arquitectónica, también desde el punto de vista espiritual, cultural, social, familiar, espiritual también. Y ellos estaban construyendo con una cosmovisión de vida, pero sin Dios. Cuando dice la Biblia, nos da la razón por qué estaban construyendo así. Miremos el primero. Por ejemplo, ellos tenían una mente pecadora. Romanos 8:7 lo habla. Una mente depravada. 1 Timoteo 6:5. Una mente endurecida. 2 Corintios 2:14. Una mente ciega. 2 Corintios 4:4. Una mente corrupta, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:8. Entonces, esto nos puede dar luz de por qué ellos estaban construyendo de esa manera. Y pues hay algo que quiero plantear, y es que cuando uno lee, por lo menos, por ejemplo, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué estaban haciendo con la Torre de Babel? Diciéndole, no te vamos a dar la gloria. Qué bueno. Marcelita. Sí, sí, o sea, digamos que ahí lo importante también es que miremos, y yo creo que en esto sí, para que también nuestros oyentes, cuando alguien de pronto les diga, pues tengan como también argumentarles, porque no es que Dios, y yo quiero en eso también como recalcar, no es que Dios no quiera, no quiera que seamos prósperos, que construyamos, sino que es el contexto también. Pues por eso les decía, o sea, la orden de Dios era que se multiplicaran, que sojuzgaran la tierra, que el mundo, que la tierra, que todos los habitantes de la tierra supieran de Él, ¿cierto? O sea, que, y lo hablábamos ahorita de extra micrófonos, ¿cómo iban a conocer de Dios si ellos se quedaban en un solo lugar? O sea, ¿cuáles eran las motivaciones y las intenciones que los estaban llevando a construir ese lugar? Entonces, porque ahorita tenemos grandes rascacielos y demás, pero pues también las circunstancias han cambiado, pero es que en ese entonces pues era más como el vivir hacia, digamos, como normal entre ellos, apoyarse. Además, acá algo súper importante, y es que este personaje Nimrod estaba tomando lo que les decía, liderazgo. Entonces también Dios, o sea, Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón, de su pueblo también, creería yo que también él se estaba abrogando ese liderazgo. Y recordemos por qué Dios no le quería dar rey al pueblo de Israel. O sea, ¿por qué él no quería que ellos tuviesen rey? Ellos tuvieron rey porque lo exigieron, y por eso Dios dijo, van a tenerlo, pero los va a oprimir con impuestos, con esto, aquello, a ustedes y a sus hijos. Entonces, acá yo creería que Nimrod se estaba también él acuñando un liderazgo que solo le pertenecía a Dios. Dios quería era que todo el pueblo fuera a él, buscara a él y no al líder, no a esa persona que se estaba abrogando ese derecho y como les estaba dando lo que les gustaba, esa popularidad, ese lugar. Entonces creería que también acá ese es el problema, no que Dios estuviese en contra de la construcción de la torre como tal, sino eran las intenciones y todo lo que esto estaba conllevando. Bueno, Marcela, lo que has dicho, amigo oyente, porque lo que leíamos en este texto de Génesis 11:4 es que había como un propósito en el que organizaba la construcción de la torre, los obreros, bueno, el arquitecto,
¿Y era cuál? Ya lo habíamos dicho, hacernos famosos. Y cuando lo que decía Marcela, hacernos famosos, pues ese era un concepto egoísta, personal, Ujú. hoy podríamos decir humanista. Y él lo que quería con este líder, Nimrod, era que él quería dominar las demás ciudades que Sí. estaban esparcidas en todo el territorio de la época. Entonces, ¿qué era lo que estaba amalgamando o construyendo o, digamos, organizando este líder? Era que él solo fuera el centro de todas las ciudades Ujú. y que todos los ciudadanos o toda la población le rindieran eh, a él adoración y aislarlos de la adoración que era realmente para el Creador. Bien importante eso lo que nos Claro, has dicho, porque es Marcela. lo que hemos dicho que es el humanismo. ¿Qué representa el humanismo? Precisamente el hombre, el centro. O sea, Ujú. cada uno tiene un Dios dentro. Que a propósito, hoy se publicó una canción de Redimido con King Richards y otro artista que la titula Dios con D minúscula, porque nosotros, aún siendo cristianos, nos hemos creado dioses y hemos confundido, o sea, realmente, como dice Paul Washer, o sea, realmente, ¿cuál es Ujú. ese Dios que nosotros tenemos en realidad? Y se han tocado algunos aspectos muy importantes, como la parte geográfica. Por ejemplo, Sinar es una llanura en donde, de acuerdo a la arqueología, se dice que allí estuvo plantado el huerto en el Edén. Se dice también que era una llanura muy fértil Aluvial, dice. y que allí entonces se plantó toda una sociedad, llamémoslo así, para fundar una ciudad. Fundar una ciudad no es como dijo el pastor Daniel, que es malo, no. Pero ellos también se idearon de hacer una torre. Y las torres tienen un gran significado dentro del todo desarrollo de las culturas, de los famosos imperios, de las grandes ciudades. Y si no, miren hoy algunas ciudades en el mundo como tienen unos edificios altísimos. Por ejemplo, la torre más alta que hay en edificios, son unos 662 metros, es la torre del Burj Khalifa, que queda en Dubái. Y hay otras torres también muy altas, casi llegando a los 300 metros, que son las Petronas. Está en Shanghái. Y son torres altísimas. Pero lo que quería ilustrar con esto es que no es que esté mal hacer esas torres, sino que se le dé, como hemos indicado, la gloria a Dios. O que nos apartemos de Dios, que es el que permite y da la sabiduría a toda la humanidad para hacer una serie de elementos de tecnología y poder facilitar así el modo de vida mejor. El problema está es en apartarnos del orgullo, la soberbia y darnos la gloria, que hagamos algo para nosotros, ¿sí? Para estar mejor, para darnos la gloria, es decir, para que nos exalten. Ese es el problema de lo que ocurrió con la torre. Pastor Daniel. Gracias. Bueno, continuando con lo que había mencionado Romanos 11:36, que dice, porque de Él y para Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entendamos algo. Miras que hablaba la doctora Marcelita sobre el Génesis, que habla de que Dios le dio la autoridad al ser humano. Le dijo, administre, sojuzgue, señoree, llene la tierra. Eso le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la tierra tenía que llenarla el hombre, tenía que trabajarla, tenía que cuidarla, tenía que administrarla, porque Dios se revela a través de toda esta grandeza. Mire cuánta humanidad tiene el ser humano. Hay más o menos 8 billones de seres humanos en este momento en todo el planeta y hay mucho terreno todavía por construir. Todavía no se han llenado toda la población del mundo. Pero entonces, aunque algunos dicen que sí, pero cuando uno mira las páginas de la OMS, la ONU, ellos hablan de una gran población. Algunos dicen que sobrepoblación. Pero mire, todo esto le da la gloria a Dios, porque vemos la gran variedad de seres humanos, de culturas, de idiomas, de pensamiento. Y mira, Dios quería revelarle al hombre su gloria,
Mire lo que dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Saben qué es lo que estoy transmitiendo, amado oyente? Es que Dios quería mostrarle al ser humano quién era Él. Dios puso de su carácter santo y de su naturaleza divina en la creación, mostrándole al hombre. Mire, por ejemplo, el Señor Jesús le dice al ser humano en Mateo 6:26, miren las aves de los cielos para que no se angustien, para que no se afanen. En Job 38:22 le dice a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Qué es lo que está intentando nuestro Señor con nosotros? Mostrarnos su ingenio e incalculable creatividad. Y quiero terminar esta parte con algo muy interesante y es esto. Dios es sublime. Dios es santo, 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 eterno, incomparable, inmutable, etc. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando Dios le dice al ser humano, vayan por toda la tierra, gobiernenla, llénenla, se cumple el Salmo 45, que dice, has aumentado de Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar ellos, no pueden ser contados. Y esto era lo que quería hacer el Señor con toda la humanidad, que glorificáramos su nombre por todo lo que había hecho y todo lo que nos había dado desde el jardín del Edén. Sí, así es, pastor, con esos textos ya del Nuevo Testamento que le están indicando a los romanos o a esas iglesias que estaban naciendo cómo realmente poder llevar una vida en Cristo para darle la gloria a Él, servir a Dios, amar al prójimo y así tener la vida eterna. Marcela, ¿qué más nos tiene sobre este tema importante de la Torre de Babel? Muchas cosas para hablar, pero bueno, consideramos diciendo lo esencial sobre la Torre de Babel. Sin duda, esa es la idea, que también pues sea algo muy entendible. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden escribir a nuestra línea WhatsApp 322-729-1386, 322-729-1386. Por acá Karina nos dice, hola amigos del Impulso, reporto sintonía desde Cedritos y pregunta, ¿cuándo se repartieron las lenguas? ¿Son las mismas actuales de hoy en día? ¿Y cómo hicieron para entenderse si nadie entendía lo que decía? ¿Cómo hicieron para traducir y entenderse? Claro que sí, Karina, ahorita ya te damos respuesta. Y bueno, continuando en digamos como en mi exposición, hay algunas teorías y una de ellas también que dicen que pues en algunos han mencionado es que también ellos la intención de construir esta torre tan alta era también de pronto por el miedo de que hubiese otro diluvio y que entonces pues no los alcanzara, y pues obviamente eso no está en la Biblia, pero si uno se pone a pensar, y lo que decíamos es mirar las intenciones y todo eso, y pues yo creo, pues quienes no hemos sentido miedo, o sea, yo creo que todos, y en algún momento de pronto podemos hacer algo para de pronto contrarrestar algo, pero vemos acá cómo, o sea, también ellos en vez de ir al arrepentimiento, de hacer lo que Dios, o sea, buscar la causa que produjo el diluvio, ¿cierto? Pues es eso, porque eso es lo que busca el hombre en su humanidad, o sea, guiado por el enemigo de Dios que es Satanás, pues buscar ellos esa autosuficiencia. O sea, yo sé que de pronto podemos ser reiterativos, pero creo que pues de acá nos vamos a ir con ese mensaje en torno a lo que se dio en la Torre de Babel, y fue eso, la autosuficiencia, la soberbia, la rebeldía, el hombre como Dios, ¿cierto? No necesitamos a Dios creador, nosotros mismos podemos hacernos nuestras propias torres y podemos también, bueno, ahorita, sí, eso lo dejo ahorita para la aplicación, lo que iba a Pero decir. quería complementar Sí, algo, solo una pastor, frase. Permítame, pastor, porque no quiero perder el hilo. Marcela, tú dijiste algo que es de suma importancia, amigo oyente. El constructor de la torre tenía temor. ¿Y qué temor le asistía? Era el de que de pronto llegara otro diluvio. Ahora, un desconocimiento total de estos líderes que construían la torre, porque ya había un pacto de Dios con Noé,
en donde Dios prometió que no habría más un diluvio. Y este es una ordenanza, un mandato. Sin embargo, yo considero que sí conocían ese mandato este pueblo. Pero mire cómo es la soberbia y el orgullo del hombre. Es decir, preocuparse ni tener temor porque llegara otro diluvio, y esto lo han dicho grandes teólogos, que es una verdad lo que estaba diciendo Marcela, entonces construyamos una torre para cuando mande un diluvio, pues nosotros nos vamos a salvar. ¿Qué quiere decir eso? Rechazar el pacto que Dios había hecho con Noé. Rechazar a Dios. Y eso es lo que realmente ahora en las aplicaciones podemos insistir de la enseñanza que nos deja toda esta construcción de esta torre, precisamente para hoy, para la iglesia y especialmente para nosotros. Ahora sí, pastor. Bueno, yo creo que ahorita va a ser la otra pausa, pero yo solamente digo algo para añadir a lo que están diciendo los dos, y es esto, que es que yo creo, escuchándolos a los dos, que la Torre de Babel estaba revelando la condición espiritual y moral de esa población. Eso era lo que está pasando, era una revelación de lo que había en el corazón de ellos. Sí, sí puede ser, Sí. pastor. Yo pensaría que no tanto la torre, sino era la expresión de la desobediencia Sí, del Mm. pueblo o de quien se ideó la torre para poder hacer Ujú. un hito, llamémoslo así, y poder tener un imperio, una ciudad grande para que todas las demás ciudades se plegaran a él. En Norteamérica habían unos hitos cuando se hicieron esas torres llamadas las gemelas, que era para los americanos algo insuperable. La pregunta es, amigo oyente, ¿dónde están esas torres? Entonces, esto es lo que nos debe enseñar hoy precisamente de lo que es la soberbia y el orgullo y hacer un edificio para hacernos famoso. No, bueno, hacer un edificio para darle la gloria a Dios. Vamos entonces ahora sí, Marcela, a repetir la pregunta que hizo la hermana, muy importante, y la vamos a responder. A ver. Claro que sí, Karina, y es precisamente sobre el tema de las lenguas, ella de la confusión, ¿sí? Dice, ¿cuándo se repartieron las lenguas? ¿Son las mismas actuales de hoy en día? ¿Y cómo hicieron para entenderse si nadie entendía lo que decía? ¿Cómo hicieron para traducir y entenderse? Buena Bueno, pregunta. el texto bíblico, Karina, no dice cuántos trabajadores estaban Ajá. en la torre. Podemos presumir que muchos, 500, 1000, 500 o 1000, no 500,000. Y cuando el texto dice, bajemos, descendamos, dice el texto en Génesis 11:7, descendamos y confundamos allí Ujú. sus lenguas, para que ninguno se entienda. El texto lo lleva a uno a entender, Pastor y Marcela, es que si habían, por vía de ejemplo, 500 personas, tuvo que confundir a cada uno con una lengua o por lo menos con 2 o 3 o 4 o 5 personas. Sí. Esas lenguas nacieron ahí en esa confusión. ¿A dónde se fueron esas personas que no se entendían? Necesariamente se Se esparcieron. dispersaron. Podemos pensar que fueron al norte de África, a lo que es Gosén o Misraín en esa época. Podemos pensar que llenaron todo lo que es la tierra cananea, especialmente las culturas antiguas, posteriormente, digamos, como fueron los sumerios, los fenicios, los hititas y toda una serie de grupos que empezaron a aparecer en esa época como los edomitas, los amonitas, los jebuseos, bueno, y una cantidad de lenguas. También podemos hacerlo extensivo hacia la parte de la península macedónica, es decir, donde están los griegos, que era la cultura micena, pero también podemos extendernos a la cultura de los romanos, ya a la península, en donde estaban los latinos o etruscos. Esas eran razas que pudieron llegar allí después de la confusión de lenguas. ¿Cómo se iban a entender? Pues ahí apareció el etrusco en la península itálica,
Apareció el micénico en la península macedónica. Apareció el egipcio en Egipto. Apareció el cananeo. Aparecieron las lenguas de los fereceos, de los hititas. Entonces cada uno. Y esto corrobora, amiga Karina, después en Pentecostés. En Pentecostés se hicieron presente por lo menos 18 o 19 lenguas, es decir, personas que hablaban distintos idiomas. Entonces, por eso es que se da el origen de las lenguas con la Torre de Babel. Sin embargo, Karina, si tú tienes la inquietud de estudiar la historia de la lingüística, el origen de los idiomas, allí van a aparecer, son las teorías que los hombres han construido a raíz de la arqueología y de las civilizaciones antiguas. Sí, bueno, Pastor. yo creo que, no sé si el pastor quiera complementar, de mi parte no. Solamente que cuando el hombre se reúne sin contar con Dios, es un caos. Trae desorden, trae mucha dolor, se revela, tiene un espíritu rebelde, pero cuando escucho al doctor Juan, aquí tengo un apunte, que cuando en Hechos de los Apóstoles se reunieron, fue Dios que les dijo, espérense en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo, es para su gloria. Es totalmente, un contraste total. Sí. En la Torre de Babel uno ve rebeldía, ve disensión, ve un espíritu, una mentalidad corrupta, pero en Hechos de los Apóstoles uno ve todo lo contrario, ve unidad, ve la gloria de Dios, ve la generosidad, o sea, uno ve cómo cuando Dios dirige esa unidad, es totalmente diferente. Sí, en otras palabras, y muy bueno eso, Pastor Daniel, porque lo que se da en Babel es una división Sí. y lo que se da en Pentecostés es una unidad. Y con el mismo espíritu, doctor. Así es. Bueno, por acá Espíritu también Santo. nos reportan sintonía. Dicen bendiciones para el equipo que conforma ese hermoso programa, El Impulso, que es excelente programa. Dios les bendiga. Los saluda Hernán desde la Alquería. Tenemos también desde el Carmen de Viboral, Oriente Antioqueño, muy cerca a Río Negro, Antioquia, ciudad de La Loza, dice Carlos Alonso Giraldo Montoya, tiene el apellido de mi abuelita. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, dice Carlos Alonso. Escucho El Impulso y la emisora, Dios los guarde, Doc Juan de Jesús, Lina Marce, Pastor Daniel. Mi comentario sería: cuando el hombre se impone y no cuenta con Dios, el ejemplo mío sería el Titanic. Saludos, aprendo mucho con su programa y pido al Espíritu Santo me dé entendimiento. Qué bueno, desde Carmen De Viboral, sí, hermosa señor. ciudad, ya en el inicio de esas hermosas montañas. En verdad, sí, cuando uno desea conocer la verdad de las Sagradas Escrituras, pues es oración y estudio, pero es guía del Espíritu Santo el Sí. que nos da ese entendimiento, y de eso es el impulso, es poder aclarar toda una cantidad de cosas que de pronto no tenemos claro. ¿Estos son los de Facebook? o No, los de señor, YouTube? acá en WhatsApp. ¿Y Sí, en YouTube los YouTube tenemos? no tenemos mensajes y en Facebook no lo tengo acá. No sé si Tani nos pueda colaborar. Si en Facebook hay comentarios. Sí, Bueno. claro que sí. Bueno, les leo, ahí está Blanca Amparo Nope, buenas tardes, bendiciones, Rubiela, Ana Silvia Barrera, dice muy buenas tardes y bendiciones. Ahí dejan muchas manitos también. ¿Quién está por aquí? Nidia Sierra, Liliana Tunjuelo, Rogelio Antonio, Carito de Guzmán, Elizabeth Arboleda y Fuerte Torres. Gracias, Tani. Excelente. Gracias a los amigos que se han comunicado. Es un tema en la que se encuentra mucha literatura. Estuve revisando, por curiosidad, nunca lo había hecho, en Wikipedia. Y me encontré con una gran sorpresa porque esta enciclopedia, es Sí. un trabajo, oye, ahí hay una síntesis de todo lo que realmente
se ha hablado o se ha escrito o se ha enseñado sobre la Torre de Babel. Es increíble lo que se encuentra ahí, la cantidad de posiciones, la cantidad de literatura y la cantidad de encuentros arqueológicos y paleontológicos que nos dan verdad, el entendimiento de que sí existió la Torre de Babel. Es una verdad, no es una fantasía como lo dicen algunos. Entonces, mire, Pastor y Marcela, el tiempo se está agotando, pero tenemos para hacer una buena conclusión. Bueno, una conclusión es hacer una síntesis de lo que se ha hablado y una aplicación es qué debo yo, qué debo aprender de esta exposición. Pastor Daniel. Muchas gracias. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué vemos acá? Que Dios sí quiere que nosotros pongamos en uso nuestras habilidades, talentos, dones, ingenio, creatividad, toda la sabiduría que Dios con la cual nos ha facultado. Hay un mensaje claro que nos enseña que el hombre sin Dios puede construir, pero eso no va a permanecer. Mi conclusión es esta, que como un ser humano, como todo ser humano quiere, ambiciona, sueña, proyecta, debemos darnos cuenta que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, por lo tanto una mente corrupta, y eso nos va a llevar a unos planes inadecuados, mientras que los planes de Dios sí se van a realizar. Imagínense que cuando estaban haciendo el tabernáculo, Dios le dice a Moisés en Éxodo 35:31, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. ¿Qué es lo que nos indican las Escrituras? Que Dios quiere que construyamos, que proyectemos, y todo esto va a dar la gloria a Dios. Todo esto nos va a permitir grandes maravillas, disfrutar bendiciones y poder mostrar lo grande que es nuestro Señor. Sí, señor. Marcelita. Bueno, venía ahorita a mí pensando en lo de la conclusión, que, Señor, de verdad que tengamos cuidado. Está bien, obviamente, construir templos para reunirnos allí, glorificar el nombre de Dios, pero pidámosle mucho en oración a Dios por nuestros líderes, por los pastores, para que su motivación sea siempre esa, darle la gloria a Dios, porque que no sea que también muchos de estos templos se estén volviendo lugares para encerrarnos entre nosotros mismos y acá todos bonitos y acá todos hablamos el mismo lenguaje espiritual, mientras afuera el mundo, cientos de personas están partiendo a la eternidad sin Dios. Entonces, claro que Dios quiere que nosotros tengamos tiempo, y dice la palabra en Salmos, que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero de ahí salimos, de ese lugar, de esa iglesia, de ese templo, para trasladar a otros también y compartir el mensaje del evangelio. Entonces yo creo que también esto, trayéndolo ahorita a tiempo presente, a nuestra actualidad, es que tengamos cuidado con los templos que estamos construyendo, esas torres que estamos construyendo en cada iglesia, en cada denominación, y que realmente nos estemos esparciendo para sembrar la palabra de Dios, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Qué bueno. 30 segundos, su aplicación. Mi aplicación, pues que estamos construyendo familias, estamos construyendo profesiones, ministerios, iglesias, sueños, empresas. No olvidemos algo, necesitamos la mente de Cristo, porque si vamos a construir cualquier cosa debemos hacerlo en la roca que es Cristo, la piedra preciosa para nuestro Señor, la piedra angular. 1 Corintios 2:16 lo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Marcelita. Bueno. Yo pensé que ya lo había dicho en la anterior conclusión. Bueno, pues nada, recordemos que como dijo el Señor, que vayamos y prediquemos su palabra a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese es el propósito de Dios, y Él nos capacita para que más personas conozcan de su palabra, y que por favor siempre estemos conectados con el propósito de Dios para nuestra vida. De esta enseñanza de la Torre de Babel
podríamos concluir dos aspectos fundamentales que llevan a un tercero. Primero, cuando usted hace las cosas para sí mismo o aún para un grupo, se puede caer en el orgullo, si no se reconoce la grandeza de Dios. Segundo, si las cosas que usted quiere hacer las hace por ostentar algo, como podría ser alguien adquirir un título para tener una profesión y luego hacer allí cosas que no son de Dios, cae en la rebeldía y en la soberbia. Y la conclusión de esta parte es, se aleja de Dios. Y cuando la persona está alejada de Dios, por más que haga obras, cosas grandes, siempre van a terminar mal en destrucción. Una aplicación, amigo oyente, examine. ¿Qué clase de torre tiene en su vida? ¿Tener un título para jactarse? ¿Tener una profesión para orgullecerse? ¿Tener un capital para divertirse? ¿Tener una cantidad de fama para apartarse de Dios? Mire bien qué clase de torre tiene en su corazón. La torre que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es la palabra de Dios, que es grande, poderosa, y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Bendiciones. Gracias, Tanis, en la conducción, Control Master. Marcela, gracias por su disertación, enseñanza, y de igual manera, Pastor Daniel. Bendiciones, el Señor los guarde. Feliz fin de semana, unidos en familia para recibir la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual diariamente. Bendiciones. Bendiciones.